Muy bien, agradeciendo al informativo Radio y lo mismo a Verónica y Jorge, y será un gusto participar con ustedes. ¿Qué les puedo decir? Les puedo dar la experiencia mía de más de 25 años de especialista en ginecología y obstetricia, y el día de ayer celebrábamos el Día del Médico Ecuatoriano. Esta propuesta fue realizada, que sepan ustedes, por un médico ambateño, doctor Reinaldo Miño, en que dijo que hay que resaltar los valores de Eugenio de Santa Cruz y Espejo Chusica, acordándonos de él que fue indígena, no tenía acceso en esa época a la educación y fue instruida en un convento. Y él es uno de los máximos representantes médicos, no solo en medicina, fue un investigador, fue un revolucionario, fue de los primeros médicos muy bien reconocidos en nuestro país. Entonces, sí, el día de ayer conmemorábamos esto y recalcar, la profesión de medicina es una vocación. El ser médico es una vocación entera porque estamos al servicio de los pacientes. Dependiendo de la especialidad, estamos 24 horas del día dispuestos, y lo principal en medicina ahora es ser preventivo, no curativo. Ser paliativo, tenerlo, eso es una situación fundamental. Entonces ahí vienen los planes de gobierno en los que nosotros tenemos que abarcar. Acuérdense qué tiempo hemos transcurrido. Estamos 2020, 2021, saliendo de una época de pandemia, de una época de crisis, en que los usuarios, por ejemplo, en esta época es tan crítica que no podían acudir a los hospitales. Acuérdense cuando teníamos los confinamientos así en forma estricta. Entonces, desde luego, ahí se vino, por ejemplo, la telemedicina, la visita domiciliaria. Entonces, ahora ya nos vamos a quedar, ¿sirvió de algo la pandemia? Sí, porque ahora ustedes pueden acceder también a telemedicina. En estos últimos meses ya se accede a los hospitales. Ujú. ¿Pero por qué? También hay que ver los logros del gobierno. Uno no hay que ser ciego. Y por ejemplo, a nivel de Latinoamérica somos un ejemplo que ya estamos recibiendo segunda vacuna, tercera vacuna de las dosis del COVID. Y entonces eso nos ha dado algo de respiro, pero no descuidarnos. Ojo, no hay que Ujú. descuidarnos. Entonces eso sería una perspectiva a la pregunta de ustedes, y desde luego estoy dispuesto para solventar las inquietudes que ustedes tengan. Doctor Miranda, comencemos por, que no sé si sea la génesis de todo el sistema de salud, pero es una parte fundamental que tiene que ver con el acceso a estudiar medicina. ¿Cuán importante y cuáles serían como las acciones en este momento urgentes para fortalecer ese acceso a los estudios superiores de medicina o incluso luego también a especialización? ¿Cómo usted ve si llegan los y las jóvenes universitarios a las facultades de medicina? Las facultades de medicina tienen los implementos necesarios para justo acoger a los estudiantes. Hay una saturación de estudiantes o de la expectativa de ser médico en este país. ¿Cómo está esa parte? Bueno, sí puedo hablar con la solvencia necesaria de qué y la experiencia. Fui decano de una facultad de medicina 13 años en la Uniandes de Ambato, en la que tuvimos la oportunidad de nosotros crear esta universidad con un agente idealista, que era el doctor Álvarez. Entonces él dijo, por ejemplo, formemos aquí una facultad. Y una gran perspectiva, por ejemplo, es de la familia, es decir, tener un hijo médico. O la interrogatoria en las encuestas es, ¿qué quiere seguir? Medicina. Pero entonces sí, eso es fundamental, y en todas las familias lo tenemos. Y vemos que la necesidad lo tenemos de médicos. Y hay cerca de 21 facultades de medicina aquí en el Ecuador. ¿Sí? Entonces imagínense el número que le estoy dando. Antes se reunía solo en las grandes ciudades, Guayaquil, Quito, Cuenca, pero ahora ya se diversificó, y eso es bueno, porque muchos han accedido a esta carrera y tienen, desde luego, del punto de vista económico, alcen en su misma ciudad o en su misma región, que es mucho más fácil que acudir a las otras grandes ciudades. Entonces se ha solventado la inquietud de tener a médicos y en su provincia. Desde luego, aparentemente existe mucha demanda, sí,
pero porque también el médico tiene su ilusión de ser especialista. Entonces, todo médico no quiere quedarse como médico general. Y eso es muy importante porque nosotros deberíamos tener y fortalecer absolutamente de parte del Ministerio de Salud Pública, ocupar, hay niveles de atención, hospitales, centros de salud A, B, C, dependiendo la población y la carpeta que se da con especialidad. Entonces es fundamental ocupar todas estas plazas, acordarse que la medicina no solo es el médico, es un conglomerado, es un equipo. Lo compone la enfermera, lo compone desde el conserje, desde la entrada, dar buena atención, el odontólogo, el laboratorio, todo eso. Y de acuerdo a la complejidad que se tenga de la enfermedad o lo que se va a tratar, se sigue derivando a los siguientes niveles. Entonces eso es muy importante. Ustedes me preguntaban, ¿cómo se accede ahora a una facultad? Pues sí, puede hacerlo en una pública o privada, sigue existiendo la demanda, una gran demanda para estas facultades de medicina y formación de médicos. Ahora, doctor, en semanas pasadas, en el marco de todo este debate alrededor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, mucho se habló de los médicos y sobre todo de la objeción de conciencia. Y ahí le quería preguntar, ¿qué tanto se respeta, más allá del discurso político, qué y cómo en la práctica se está respetando la objeción de conciencia de los médicos ecuatorianos? Bueno, son temas polémicos. Tienen que saber que primero se ya emitió la Corte Constitucional ya un dictamen a una ley que debe pasar a la Defensoría, que ya lo dio, el paso siguiente a la legislatura, en la cual ha existido puntos críticos, ¿sí? Es un tema polémico esto del aborto y recae también en el médico o en el profesional. Pero no nos sorprendamos de que el aborto terapéutico consta ya en las guías clínicas del Ministerio de Salud Pública desde el 2014-2015, con 2 causales. Entonces esto hay que recalcar. O sea, no hay que hacer el aspaviento, decir que estamos descubriendo algo, no. Existen el aborto terapéutico ya dado las instrucciones por el Ministerio de Salud Pública en 2 causales. El uno, que era en el deterioro del problema en la salud de la madre, una, y en el otro en caso de violación y discapacidad. Entonces lo que se ha aumentado ahora es violación. Entonces eso es lo único que se ha aumentado. Y eso es en el nudo crítico que se tiene. Otro de la Verónica es la inquietud de ella, lo que me dice objeción de conciencia. Pero tenemos que saber qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre el aborto. Y nosotros tenemos que recalcar conceptos. Dicen que aborto es hasta las 22 semanas de gestación. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces eso es muy importante, tener esa fecha, porque uno de los nudos críticos ha sido la temporalidad. Y Verónica, luego el otro nudo era objeción de conciencia. Sí, un profesional puede decir, no, yo no estoy de acuerdo y soy objetor, pero él no puede entorpecer ante la decisión de una mujer y tiene que derivar a otro profesional o a otro estadio, en forma inmediata, sin obstaculizar. Entonces, eso es lo importante de la objeción de conciencia. Decir sí, muchos profesionales dirán no, pero recordemos una situación. El Ecuador es el segundo país a nivel de Latinoamérica de embarazos y adolescentes. ¿Qué les pareció esto? Y también niñas no madres se embarazan de los 9 a los 14 años, un gran porcentaje. Y de este porcentaje, como a veces todos estos son productos de violencia, de violación. El padre es el mismo familiar, la escuela, el colegio, el pariente de estas niñas que ellas no denuncian por temores o porque tienen barreras para esto, mismos familiares y el medio. Entonces es muy importante recalcar, Verónica y Jorge me decían y piensan, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en el Ecuador y cuál es el siguiente paso?
Acuérdense en lo que pensábamos hace 20 años, no, la mente es evolutiva y sigue avanzando. Hay que recordarnos también que el aborto clandestino va a llevar a algo, que es la sepsis e infección y muerte materna también. Yo siempre recalco algo. En el Ecuador 2018 existieron 124 muertes maternas. 124, es decir, una mujer embarazada cada 2 días está muriendo aquí en el Ecuador. Y algunas de las causas, a más de las otras que son directas, presión arterial, hipertensión, hemorragia, hay sepsis. Y las sepsis son por los abortos clandestinos. Entonces, con esto he contestado y le he dado muchas de las inquietudes que tenían ustedes. Les he resuelto así en forma muy clara, creo. Algo más que pueda yo colaborar con ustedes. Sí, y para finalizar, justamente cómo estos protocolos, cómo este seguimiento desde el sistema de salud apoyan a ejercer la medicina. Digo, porque es necesario justamente no solo establecer una responsabilidad sobre los médicos y médicas en el país, sino que existe como una articulación en la institucionalidad de salud, los protocolos, usted ya lo nombraba, este protocolo generado desde el Ministerio de Salud. ¿Cómo esto a ustedes desde el lado de garantizar y solventar estados de bienestar, de la prevención y de curar enfermedades, les ayuda que tengan las autoridades esta mirada más clara? Bueno, nosotros como médicos tenemos los lineamientos del Ministerio de Salud Pública, primero. Ellos nos ponen los lineamientos y, por ejemplo, en el área mía de ginecología, bueno, ahorita estoy representando, se le llama CODESER, que es el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos. Este comité tiene que basarse para difundir en los derechos que tiene la mujer, el hombre también, ¿sí? Entonces, nos falta educación y dar a conocer las leyes que hay. Ustedes ahora en esta época digital pueden entrar, pueden comprobar lo que yo les voy a decir. Entra al Ministerio de Salud Pública, www.es, y ven las guías clínicas del Ministerio de Salud Pública, muchas de estas ya actualizadas, que no solo hablan de aborto terapéutico, hablan de embarazo en adolescencia, ahora en problemas de discapacidad, que eso es muy importante, tomar esos temas, y cómo tratar, por ejemplo, hemorragia, sepsis, infecciones, vacunas. Entonces, eso es muy importante, pero eso ya nos toca la instrucción en cada universidad. Ahí regresamos. ¿A qué? Universidades. Las currículas, los sílabos de cada universidad son diferentes. Entonces no es lo mismo que vaya a una universidad a otra, pero si estamos en un solo país, debería haber una sola currícula en las universidades para facultades de medicina. Y ahí topar dentro de nuestra área tópicos como, por ejemplo, vedados. Ahora debemos destaparnos los ojos. No solo debe haber la cátedra, por ejemplo, de obstetricia y ginecología, sino, por ejemplo, dentro de estas, que se llama pregrado, cuando esté estudiando, derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Conocer todos los derechos que hay. Igual forma, cuando ustedes decían, pregrado hablo, luego viene el médico que hace el internado rotativo, que hace la medicina rural, luego viene un posgrado, es decir, hay varios escalones en que nosotros debemos reforzar. Pero ojo, uniforme. No tenemos por qué dispararnos unos a otros. Entonces eso sería fantástico que exista en el sílabo, en la currícula que tiene cada facultad de medicina, uniformar con todo el país. Esto, desde luego, hay una asociación de facultades de medicina en el Ecuador, se llama AFEME, dirigida por el doctor Leonardo Bravo. Tienen las reuniones, pero qué difícil es organizarnos en esto. Entonces creo que he clarificado con esto qué es lo que sucede a nivel de las facultades de medicina. De acuerdo, muchísimas gracias por esta conversación. Justamente queríamos complejizar y analizar que ejercer la medicina en este país justo es una vocación, pero depende del compromiso de varios actores
institucionales, del Ministerio de Salud, las legislaciones, no es que se debate porque solo se le quiere molestar y ocupar el tiempo de los asambleístas y las asambleístas. Esto tiene una acción efectiva en cada comunidad, cada población. Además que no hemos hablado justamente que el acceso a salud no es equitativo en todo el país. Todavía hay estas grandes brechas. No es lo mismo justamente acceder a un centro de salud en las grandes ciudades, en la capital, en Quito, en Cuenca, como usted mismo lo ha señalado, doctor Octavio, que por ejemplo acceder a sistemas de prevención y salud en la Amazonía ecuatoriana, a acceder en otras comunidades. Muchísimas gracias, doctor Octavio, por esta participación aquí en Wambra Radio.